¿Qué tal? ¿Cómo anda, estimado? ¿Bien? Muy bien. Antes que nada te quiero pedir una reflexión sobre lo de Alberto Fernández y Fabiola Yáñez. No se puede afirmar, obviamente, porque no está la sentencia y demás, pero todas las pruebas indican que hubo violencia de género, ¿no? ¿Qué te dispara a vos esto? Mira, yo como padre de 3 mujeres, yo lo considero un tema que se encuentra entre los más importantes de la existencia del ser humano por estos días. Y no me sorprende nada, porque Alberto Fernández, al menos a partir de la vida pública que le conozco, siempre me ha parecido un mentiroso y un hipócrita, que jamás alinea lo que dice con lo que dice pensar con lo que hace. Claro. Entonces, si alguien dice que es progresista, hace o dice pensar como progresista, pero tiene las características de Alberto Fernández, no me sorprende que después no lo lleve a la práctica y en su accionar haga todo lo contrario, ¿no? Absolutamente. Al arrancar el programa yo decía, es algo que vengo sosteniendo hace muchos años, que por fin en la Argentina hay que instituir un sistema de examen previo psicotécnico para todos los cargos públicos, empezando por el presidente de la Nación y la vice y los diputados y senadores, para establecer si tienen afecciones psiquiátricas, porque evidentemente estamos gobernados hace muchos años por personas que no están en sus cabales completamente. Bueno, No tienen ahí, los patitos en fila, digamos, ¿no? Ahí te tengo que dar una mala noticia. ¿Cuál? Me parece que, como vos decís, si pones ese requisito, el cargo va a quedar siempre desierto. No. Me parece El 99% de la población en la Argentina está bien de salud mental. Bueno, pero justamente ese 99% no le interesa ser presidente de la nación. Y hay algunos que sí. Hay algunos que sí. No sé, me parece que para querer ser presidente tenés que estar un poco mal de la cabeza, ¿no? Porque querer dirigir la economía y la vida de tu prójimo, me parece que es algo que en el fondo ilustra que muy bien no tenés que estar, ¿no? Claro, pero bueno, es mi opinión pero personal. nos va mal a todos, con los que están mal de la cabeza y después asumen como presidente. Aparte corres otro riesgo. Imagínate que vos tenés razón y hay mucha gente que es sana y quiere ser presidente. Yo te aseguro que después se vuelven loco en el cargo, pero no por la dificultad, sino porque el poder político suele cambiar a las personas, para peor, obviamente, ¿no? Bueno, pero si se depurara, justamente, si todos los cargos públicos... Achicás el margen, ¿no? Claro, Achicás el margen de error. achicás el margen de locura de la política, ¿no? Podrías achicar el margen de locura de los políticos y ya los senadores, los gobernadores, los intendentes ya tendrían otro tipo de filtro. Pero ahí te contesto, mirar todos los cargos que tenés que llenar, ya empezás a correr, a tener el riesgo de tener que recurrir a gente que, porque vos tenés que encontrar muchos sanos que quieran ser políticos, lo cual ya no es fácil, o sea, porque cuando vos sumás que, un datito, tenés 350 ministerios en el país cuando sumás nación más provincia. Cuando a eso le sumás la secretaría de los municipios y la secretaría, que son 2.300 los municipios, entonces le agregás todo eso, le agregás los cargos públicos, vos tenés que encontrar, siguiéndote tu razonamiento, 500.000 personas sanas que quieran ser políticos. Pero Diego, yo te voy a poner un ejemplo que sos vos. Sí. Vos para mí serías un excelente funcionario. Mirá que hay cosas que por ahí yo no coincido con vos, ¿no? En el 80% sí, en otros no, pero vos sos una persona sana, honesta, bien pensante, con buenas intenciones. ¿Y por qué no puede haber una persona como vos en el cargo y tiene que haber alguien que en realidad para llegar al cargo tuvo que
digamos, pisar 1000 cabezas y recibir 40 valijas de plata, digo, ¿no? Bueno, pero es muy interesante lo que estás diciendo, porque yo te podría contestar desde mi persona. Escúchame, querían que yo fuera ministro de Economía o presidente del Banco Central, y yo, como soy honesto y entiendo todo esto y te digo todo lo que te estoy diciendo, me bajé antes de empezar. Bueno, pero porque sabías que tenías un tuve. entorno, claro, sabías la información que había atrás de ese nombramiento. Entonces, ¿sabes? Pero si ese nombramiento hubiera venido con un background y con un contexto más sano, bueno, vos podrías haber agarrado el Banco Central o el Ministerio de Economía o algún cargo en la producción, no sé, vaya a saber cuál, o en finanzas, y podrías haber ejercido una muy buena función. Pero claro, para eso tiene que haber una depuración, digamos, más científica de esto, porque si para ser empleado de una cadena de comidas me van a hacer un psicotécnico, ¿cuánto más para ser presidente, no? Sí, bueno, yo admito que suena lógico lo que planteas. Lo que a su vez del otro lado te planteo, tengo la impresión que puede llevarte a resultados no deseados. Está bien, buenísimo. Es otra cosa, ¿eh? No alcanzaría a los psiquiatras tampoco. Claro. No, sí, claro. Bueno, o más laburo para ellos. Más laburo. Reactivaríamos la actividad. Diego, bueno, contame un poco y vamos a lo nuestro. Ayer vos diste cifras del INDEC sobre la caída industrial que son desastrosas. Sí, mira, te cuento. El gobierno, estamos en el mes de agosto, ¿no? Podemos decir que el gobierno hace 3 o 4 meses, por un lado, y a su vez, esos economistas chupamedias del gobierno, por el otro, buscan denonadamente sacar de abajo de tierra algunos numeritos que ilustren que la economía se está recuperando y vamos a un crecimiento con dinero. Soy malo, ¿no? Con el chiste. Pero bueno, el punto es, a ver, lo que hay que entender, que para que una recuperación tenga chances de ser recuperación, sí, tiene que empezar a darse al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo, en muchos sectores de la economía, porque si no, no va a ser una recuperación macroeconómica, claro, sino que va a ser algún rebote aislado de algún sector o de alguna empresa puntual. Exacto. No solamente se tiene que dar esta condición, sino también se debe mantener y ser homogénea a medida que pasan los meses, y ir acelerándose a medida que pasan los meses. ¿Qué quiero decir? No puede ser que vos cites a un sector porque tiene un número positivo y al mes siguiente ese sector y ese número se vuelven negativos de nuevo. Y entonces tenés que ir a buscar otro sector, a ver si encontrás en otro sector, después de mucho indagar, un número positivo, lo encontrás, lo remarcás y de vuelta te vuelve a acontecer lo mismo al siguiente mes. Bueno, eso es lo que está pasando en Argentina, lo cual ilustra que no ha comenzado, al menos por ahora, ninguna recuperación, y lo más probable es que en los próximos 2, 3, 4 meses, no sé, del cortísimo plazo, sigamos transitando este piso de la L mayúscula y no haya ninguna recuperación. Y soy muy contundente, te cuento. Hay un índice que se llama el índice líder de la Universidad Torcuato Di Tella, que se confecciona justamente para medir la probabilidad de salir de la fase recesiva. Según el último dato disponible de junio, la probabilidad de salir de la fase recesiva en los próximos meses, según el propio comunicado de la Di Tella, es de 0.08. 0.08. ¿Ok? Y mira cómo esto contradice lo que dice el presidente de la Nación, o a su vez ilustra cómo miente el titular del Poder Ejecutivo Nacional, y cómo esta recuperación no es recuperación ninguna, porque en realidad no existe y está empeorando. Primero, repito, la probabilidad de salir en el cortísimo plazo de los próximos meses de esta fase recesiva
es 0.08. Hace 2 o 3 meses era 0.8, o sea, cayó de 0.8 a 0.08, o sea, empeoró. ¿Y por qué cito esto? Porque el presidente de la Nación habla de este índice y especialmente hablaba de un componente interno de este índice que se llama índice de difusión. El presidente decía, no hay ninguna duda, esto hace 2 o 3 meses, que estamos saliendo de la recesión porque el índice de difusión se encuentra en el 80%. ¿Qué es el índice de difusión? ¿Y por qué el presidente citaba que era 80%? Porque, ¿qué quiere decir? Que de las 10 variables que están dentro del índice líder, 8 tenían en aquel momento numeritos positivos. Entonces el presidente decía, el índice de difusión es 80% porque hay 8 de las 10 series que tienen números positivos, entonces no hay ninguna duda que esto va para arriba y salimos. 2 meses después, ¿sabes cuánto es el índice de difusión? Que él citaba en aquel momento, sí. No es más 80, es 20. Ajá. O sea, solamente 2 de las 10 series tienen números positivos. O sea, hay 6 series que cuando él las citó tenían número positivo y ahora volvieron a tener número negativo. Todo esto ¿Y cuáles son las series que tienen números positivos? Acá no las tengo notadas, perdóname que te las diga, pero que no te las diga. ¿Serie qué quiere decir? ¿Sectores de la economía? Por ejemplo, sectores de la economía. Minería, creo que es uno, energía, creo que es otro, bueno, vos, y campo. Te hago un resumen muy grande, ¿no? Muy amplio. Sí. Si vos agarrás la economía argentina, podría resumirla así. Hay un 5% que está creciendo, que es lo ligado al petróleo y a la minería. Claro. ¿Ok? Tenés un 15% que está rebotando estadísticamente, subsidiada por la sequía del 2022-2023, que es los sectores ligados al campo, que estadísticamente, según el índice de Orlando Ferreres, en el primer semestre rebotaron 57% porque están subsidiados por la sequía, pero a ver, al campo no le va bien. ¿Por qué? Porque le aumentaron estratosféricamente los costos de producción, claro, y le cae el precio de lo que vende, y encima las estimaciones internacionales para el trigo, el maíz, la soja y la carne para los próximos 18 meses son bajistas. O sea, el campo está en un problema. Y el tipo de cambio también está atrasado para exportar y tiene que pagar impuesto país. Y retenciones altas. Y ahora te sigo, el otro 80% de la economía cae. ¿Y cuál es la caída? ¿Cuáles son los sectores? Tenés la construcción, tenés la industria manufacturera, tenés el comercio al por mayor y menor y tenés la intermediación financiera. Estos 4 sectores que son el 80% de la economía y son los que generan empleo, están cayendo a 2 dígitos. Entonces... ¿A 2 dígitos qué significa? ¿14, 15% interanual? Algunos al 30, 25, claro, como la construcción, y otros al 15, como la industria. A ver, claro. Entonces, te digo 2 números y después pasamos a la industria, que es lo que me preguntaste. Cuando vos mirás el IGA, que es el Índice General de Actividad de Orlando Ferreres, consultora privada, vos, el numerito frío te dice que los primeros 6 meses del 2024 contra los primeros 6 meses del 2023, la economía cayó menos 5.0%. ¿Ok? Y cito este índice porque es el único índice general que está cerrado el primer semestre. Ahora, cuando lo limpias del campo, la economía en los primeros 6 meses del año cae al menos 8%. Claro. Ahora, vos me preguntaste la industria. ¿Cuál es el problema de la industria? La industria es el sector que está más lejos de comenzar su recuperación. Está años luz de comenzarla.
A ver, cuando yo tomo el número recientemente publicado de junio del 24, para la industria manufacturera, según el IPI-INDEC, en junio se aceleró la caída interanual, se aceleró también la caída del acumulado de los primeros 6 meses del año, y se aceleró la caída contra el mes anterior. Ahora, hay los últimos 4 meses, o sea, tanto en marzo, como en abril, como en mayo, como en junio, el nivel de actividad de la industria es más bajo que el mes anterior. Las caídas fueron marzo menos 3,5, abril menos 0,01, mayo menos 0,3 y junio menos 1,6. Ahora, ¿cómo vemos que no se recupera nada la industria? En junio del 2024 tiene menos producción y menos nivel de actividad que en junio del 2020 cuando estaba la cuarentena delictiva del COVID. Claro. Y además, el primer semestre 2024 es peor en materia de producción industrial que el primer semestre del 2020. Claro. A ver, junio del 2024 es 107.2 y junio del 2020 es 107.7. ¿Ok? Esta Cuando es yo miro... la pandemia de la motosierra, digamos, la pandemia motosierra. Parecería. Y cuando yo miro el desestacionalizado, que me permite comparar todos los meses en forma seguida, sin importar la estacionalidad, porque está desestacionalizado, junio del 2024 está menos 12.9% por debajo de noviembre del 23 y 12.9 por debajo de noviembre del 23 y 7 por debajo de diciembre. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? Y cuando miro todos los subsectores de la industria manufacturera del INDEC, todos, absolutamente todos, y dejo de lado la caída, la importancia del peso relativo de cada sector. O sea, no le doy bola a alimentos y bebidas, es más importante que muebles. Y me olvido del peso relativo y digo, bueno, ¿cuánto caen en promedio todos los sectores? La caída contra junio del 2023, o sea, comparando interanualmente junio 24 contra junio 23, es menos 20.1 el promedio de la caída de todos los sectores. Increíble. De toda la industria. Y cuando miro la industria PYME, para esto lo cierro el comentario, y miro el nivel de actividad, de producción de la industria PYME que hace CAME, porque los números que te comenté hasta ahora son incluyendo los grandes players. Ahora voy solamente con la industria PYME. A ver, en la industria PYME, el último dato de CAME, no hay un solo número positivo, ni un solo número positivo en ninguna variación. ¿Cuánto dio el global? ¿Cuánto dio el global? El global te cuento. No, tengo que cerrar, pero ¿tenés el dato de...? Sí, menos 20.4 el interanual. Mira. Menos 19.2% el acumulado de los 7 meses de este año contra el acumulado... De los 7, perdón, claro. de los primeros 6 meses de este año contra los... Semestre contra semestre, sí. Exactamente. Y junio contra mayo, menos 3.1. O sea, estamos en caída libre, Diego. O sea, estamos en la pata de la L, sin ninguna recuperación, con una pata de la L que a veces, inclusive, cae un poquito. Claro. Diego, te agradezco muchísimo todos estos datos. Perdóname que te corte, pero tengo que atender otras notas. Pero la próxima hablamos de cómo salir. Porque ya el diagnóstico lo tenemos. Me gustaría hablar con vos de cómo salir, ¿no? Te mando un gran abrazo. Quedo a la espera del audio que arreglé con tu productora. Dale. Muchas gracias. Diego Giacomini, director de Economía, ética economista, docente y consultor económico y financiero.